esa necesidad tan grande de levantar el sacerdocio dentro del hogar, esa necesidad tan grande de levantar el sacerdocio dentro de nuestros hogares, una necesidad muy grande, demasiado grande. Entonces, vamos a hablar de Elí, por ejemplo, vamos a hablar de Elí, el sacerdote Elí. ¿Quién era Elí en la Biblia? ¿Quién era Elí en la Biblia? Era un sacerdote judío que vivía en los días de los jueces y servía a Dios en el tabernáculo en Silo. Silo, una ciudad cerca de la región montañosa de Efraín. Encontramos esta historia en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Damos lectura en la Nueva Traducción Viviente, versículo 3. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran, escuche, los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Habían entonces 3 sacerdotes en aquel tiempo. Elí, que era el papá, y sus 2 hijos, Ofni y Finnes. Elí en la Biblia, mis hermanos, es muy recordado por la bendición de Ana, la madre de Samuel, y por el papel que desempeñó él en la primera profecía de Samuel. Entonces, Elí tenía 2 hijos, que ahí vamos a ir conociendo la historia de estos 2 muchachos que crecieron en la perversidad, eran malvados. Ellos servían en el tabernáculo, eran sacerdotes en el tabernáculo, pero había un problema muy grande en ellos, y era que no conocían al Señor. No conocían al Señor. Esto lo podemos ver ahorita como 2 muchachos que sirven dentro del templo, hoy en este tiempo, que sirven dentro del templo, que están dentro de la iglesia sirviendo y haciendo de todo para el Señor, y están quizás predicando o están enseñando o están sirviendo de muchas maneras dentro del templo, pero que no han conocido al Señor. Estoy hablando de que no han nacido de nuevo, que no han experimentado el nuevo nacimiento, que no se han convertido en una nueva creación, una nueva criatura en el espíritu. O sea, que no han sido transformadas, que son personas que solo sirven, pero no conocen al Señor. Entonces, estos muchachos, los hijos de Elí, se les conoce en la Biblia como los hijos perversos de Elí. Los hijos perversos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y vamos a dar lectura hasta el versículo 17 para que podamos entender bien el por qué se les dicen los hijos perversos de Elí. ¿Por qué eran tan perversos realmente? Pues ya sabemos, porque no conocían al Señor. Pero aquí pasa algo más todavía. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder usarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora
o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Mis hermanos, ellos violaban la ley, porque ellos se comían la carne de los sacrificios que no les correspondía a ellos. Esos sacrificios no eran para ellos, pero ellos tomaban la carne de los sacrificios y le daban un mal uso. También tenían relaciones sexuales, mis hermanos, todavía algo peor, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. Tomaban a las mujeres y tenían relaciones sexuales con ellas. Estas mujeres servían en la entrada del tabernáculo de reunión y ellos las tomaban para tener relaciones sexuales con ellas. Imagínense la maldad tan grande que había en el corazón de estos dos hombres, sacerdotes en el tabernáculo. Primera de Samuel 2:22 dice: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Entonces, al parecer, el mal comportamiento de estos muchachos, los hijos de Elí, era ya muy conocido por toda la gente. Ya todas las personas del pueblo ya estaban hablando, ya estaban dando un reporte acerca del mal comportamiento de los hijos de Elí. Ya esto estaba de boca en boca, ya todo el mundo estaba hablando acerca de lo que los hijos de Elí, que eran los sacerdotes en el tabernáculo de reunión, hacían. No solamente el mal uso de la carne para los sacrificios al Señor, sino que tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían afuera del tabernáculo. O sea que esto era una muestra gravísima de la falta de temor de Dios que había en ellos, mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque ellos no conocían al Señor, no le conocían. Había un sacerdocio, mis hermanos, que no tenía autoridad. Elí no tenía autoridad sobre sus hijos. Elí, aunque ya estaba viejo, fue un hombre que gobernó por muchos años, o sea que estuvo por muchos años en el sacerdocio, pero no supo ser una autoridad en casa, no supo ser un sacerdote en su familia. Él no mostró sacerdocio dentro de su casa, esa autoridad que Dios le había delegado a él. Él no la usó para la crianza de sus hijos, la enseñanza de sus hijos, la formación de sus hijos, pero eran sacerdotes sirviendo dentro del tabernáculo de reunión, pero en pecado, en una inmoralidad sexual terrible. Había en ellos de todo, de todo había en ellos, mis hermanos, y esto es algo muy grave. Entonces, cuando se enteró de estas cosas, reprendió a sus hijos, y igual no consiguió que ellos dejaran de hacerlo. Imagínense qué tan tremendo es esto. El no tener autoridad sobre los hijos es algo muy grave. Entonces, Elí no tenía autoridad sobre sus hijos, y cuando se enteró de todo lo que estaban hablando, que era el comportamiento de estos muchachos ampliamente conocido por todos, y le llevan el informe a él acerca de lo que estaban haciendo sus hijos, él trata de llamarle la atención, pero aunque los reprendió, no consiguió que ellos dejaran de hacerlo, porque igual lo siguieron haciendo.
ellos siguieron profanando el tabernáculo. Ellos siguieron viviendo en su perversidad, en su maldad, en su degeneración. Estaban degenerados completamente. Y todo esto por causa de la falta de conocimiento al Señor. Entonces, aunque aparentemente había como ese desconocimiento, esa ignorancia, mis hermanos, como la falta de celo, ese celo en Elí, como el celo que había en Jesús, ¿verdad? Cuando llegó al templo, a la casa de oración, y vio que todos estaban allí afuera con sus mesas, vendiendo, cambiando. Y ese celo que le consumía a él por la casa del Señor lo llevó a reprender a toda la gente que estaba en aquel lugar. Pero Elí, como que le faltó eso. A Elí como que le faltaba ese celo por las cosas del Señor, por las cosas santas, ese celo por el tabernáculo. Entonces, alguna parte de su corazón estaba con sus hijos, mis hermanos, pero la otra parte estaba con el Señor. O sea que podemos deducir de todo esto que Elí tenía su corazón dividido. Elí tenía su corazón dividido. ¿Por qué? Porque Elí amaba a sus hijos, pero también amaba a Dios. Entonces tenía su corazón dividido porque como amaba a sus hijos, les permitía todo. Les permitía todo. Ya sus hijos no le respetaban. Ya sus hijos no veían una autoridad en él. Ya sus hijos no le obedecían. Igual cuando él los reprendió, ellos siguieron haciendo lo mismo. No hubo ninguna diferencia. Aunque él les llamó la atención, ellos siguieron viviendo igual. Entonces, según las escrituras, mis hermanos, el Señor envía un profeta a Elí, o sea, al papá de estos muchachos, para entregarle un terrible mensaje sobre su casa y sobre su descendencia. Mis hermanos, esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, y damos lectura hasta el 34. Y es importante que leamos todo esto si queremos llegar a entendimiento de lo que estamos hablando hoy. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finnes, mueran el mismo día. Mis hermanos, qué tragedia. Esto es algo terrible. Terrible. Una terrible maldición, mis hermanos, lo que Dios envió sobre Elí y sus generaciones a través del profeta. Esta era una terrible maldición, mis hermanos, porque los levitas dependían del sacerdocio para vivir. Escuchen, los levitas dependían del sacerdocio para vivir. Imaginen cómo estaba el sacerdocio. Primera de Samuel 2:36. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. El linaje de Elí, amados, el linaje de Elí sería suplantado por otro sacerdote que sí sería fiel. Primera de Samuel 2:35.
y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Aleluya. El sacerdote se levantó. Ese sacerdocio que se levantó fue un niño llamado Samuel. Ese fue el sacerdote que Dios levantó, un niño llamado Samuel, que fue dedicado al tabernáculo por su madre Ana. Ya ustedes me imagino que conocen la historia de Ana, una mujer que era estéril, que ella había orado por un hijo, y Ana, en su oración que hizo en la presencia de Elí, quien la había bendecido, y le dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto está en 1 Samuel 1:17. Dios respondió a la oración que tuvo Ana delante del Señor y le dio un hijo. Y después de que ella lo destetó, o sea, a Samuel, lo entregó al servicio del Señor. 1 Samuel 1, léanlo ustedes en casita, versículo del 24 al 28. El joven Samuel, mis hermanos, vivió en el tabernáculo bajo la tutela y el cuidado de Elí. Cada año Ana, su madre, le traía a Samuel una túnica para que la vistiera en la casa del Señor. 1 Samuel 2:19. Elí bendijo de nuevo a Ana y a su marido, pidiendo a Dios que le diera hijos para reemplazar al que había dedicado al Señor. 1 Samuel 2:20. Y con el tiempo Ana dio a luz 3 hijos más y 2 hijas más. Versículo 21 de 1 Samuel capítulo 2. Aquí, mis amados, más tarde, cuando Samuel era un poco ya mayor, cuando él ya había crecido y los ojos de Elí estaban muy débiles, apenas podía ver, o sea, se había quedado ya casi como cieguito, ya casi no podía ver. Entonces Dios mismo le habló a Samuel, y en medio de la noche el Señor vino y se paró en la habitación de Samuel. Esto está en 1 Samuel capítulo 3 en el versículo 10. Y le dijo al joven que le llevara a Elí el mensaje de que ya casi era hora de que el juicio profetizado caería sobre su familia, mis hermanos. Esto es algo tremendo. Y encontramos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 11 la historia de lo que pasó, cómo llegó el cumplimiento de ese juicio que el Señor había enviado. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serían perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Elí aceptó humildemente el decreto de Dios y Samuel fue confirmado como profeta del Señor en Silo. Amados, poco tiempo después, los filisteos vinieron contra Israel para atacarlos. Los hijos de Elí, Ofni y Finés fueron a la batalla, ellos fueron a pelear y llevaron con ellos el arca del pacto, pensando que les garantizaría protección contra sus enemigos. Tenían el arca del pacto como un amuleto. Era como un amuleto para ellos, mis hermanos. No había temor a Dios. Ellos no tenían temor de Dios. Sabían lo que representaba el arca del pacto. Ellos sabían, pero no lo entendían, mis hermanos. Es lo mismo que pasa hoy en este tiempo. Cuánta gente dice que conoce a Dios, pero realmente no le conoce. No han tenido una experiencia con Él, no le han conocido, no han tenido un encuentro con Él tampoco. No viven en Él.
¿Y cuánta gente en este tiempo, mis hermanos, está sirviendo al Señor? Pero su vida espiritual está fundamentada todavía en el sortilegio, en los amuletos, en los fetiches, en todo lo que tiene que ver con el ocultismo, donde su dependencia no es en el Señor, sino en las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente en este tiempo, mis hermanos, que dicen conocer al Señor, pero su dependencia está en el sortilegio, en todo lo que ofrece el mundo, en todo lo que está oculto, en todo lo que es pagano, en todo lo que Dios aborrece, en todo lo que es abominación ante los ojos de Dios? Y estos muchachos se llevaron el arca del pacto. Se la llevaron porque pensaban que al llevarse en la presencia de Dios, ellos iban a tener garantizada la protección contra sus enemigos. Ya ellos estaban bajo un juicio inherente. Ya ellos estaban bajo un juicio, mis hermanos, que ya había sido dado por Dios. Y Dios no iba a echar para atrás de lo que Él ya había dicho. Había llegado el cumplimiento ya de esa maldición que el Señor había lanzado contra ellos. Se llevaron el arca, mis hermanos, se llevaron el arca que representaba el lugar, la presencia de Dios. Pero Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos. Y los dos hijos de Elí fueron asesinados, mis hermanos, ese día, junto con unos 30,000 soldados más, que eran soldados rasos en Israel. Allí murieron ellos dos juntamente con los otros 30,000 soldados. Además, el arca, mis hermanos, pasó algo muy fuerte, porque el arca fue capturada por los filisteos. Esa arca del pacto que representaba la presencia de Dios fue capturada, la robaron, la secuestraron los filisteos. Entonces, cuando alguien viene a traerle la mala noticia a Elí, el sacerdote, de que sus hijos habían muerto, se cayó de su asiento y se rompió el cuello, porque él era un hombre viejo y pesado. Se mató. Ahí murieron los tres. No solamente los dos hijos en la batalla, sino que murió también Elí. En Primera de Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 4, versículo 3. Dice: terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Un amuleto. Eso era lo que representaba para ellos el arca del pacto. Un amuleto. Como mucha gente que usa amuletos para protección. Mucha gente que usa amuletos, dice que para protegerse. Amuletos en contra de lo que les pueda hacer el enemigo. Todo eso es brujería, eso es hechicería, eso es ocultismo, eso es maldición. Primera de Samuel 4:10. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Primera de Samuel 4:17. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido, el arca de Dios, lo que habían hecho con ella, Elí cayó de espaldas de su asiento, junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel.
Y el versículo 19, la nuera de Elí. Escuchen lo que pasó aquí, en el versículo 19. La nuera de Elí, la esposa de Fines, uno de sus hijos perversos, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto. Imagínense qué maldición tan grande la que vino sobre todas esas generaciones. Pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo, pero también su cuñado. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Qué maldición tan grande, mis hermanos, no solamente que murió el sacerdote Elí, sino la manera como murieron también sus dos hijos y cómo vino maldición sobre su tercera generación. Algo tan tremendo, que la gloria de Dios se ha ido. Ese fue el nombre que le pusieron al nieto de Elí. La gloria de Dios se ha ido. Entonces, así el nieto de Elí, mis hermanos, nacido en un día de muerte, de maldición, en un día de derrota, recibió un nombre terrible. Lo pusieron sin gloria. Sin gloria. Y Elí había sido sacerdote en Israel y juez durante 40 años. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? 40 años en el sacerdocio. Sus hijos nacieron y crecieron en el sacerdocio, pero nunca conocieron al Señor. Porque su padre no los crió en el temor de Dios desde pequeños, porque no les enseñó a amar a Dios desde pequeños, mis hermanos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos. Si nosotros no los corregimos desde pequeños, mis hermanos, de grandes van a traer vergüenza y maldición sobre los padres. Elí no fue un buen sacerdote. Elí no fue un buen ejemplo para sus hijos. Elí no fue un buen testimonio para sus hijos, mis hermanos. Elí no supo representar al Dios de Israel. Su sacerdocio era un sacerdocio sin autoridad. Su sacerdocio era un sacerdocio sin revelación. Era un sacerdocio, mis hermanos, sin temor de Dios. Y crió hijos en el sacerdocio, mis hermanos, pero no para Dios, no para la alabanza para Dios, no para la gloria de Dios, sino para maldición. Y esto es una enseñanza que usted y yo debemos abrazar en este tiempo para que aprendamos cómo no hacer las cosas. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros algo que fue de maldición, que fue algo que no trascendió para la gloria de Dios, cuando encontramos en la Biblia situaciones como estas, mis hermanos, no es solamente para que nosotros las leamos o las tengamos allí como información solamente, es para que nosotros aprendamos, mis hermanos, de cómo no hacer las cosas que nos conducen a nosotros a maldición, a destrucción y a muerte. Es necesario que nosotros estudiemos las escrituras y las estudiemos con revelación y que aprendamos de ellas qué cosas no debemos hacer, cómo nosotros comenzar a corregir en nuestros hogares, corregir a nuestros hijos, el padre, el papá, la cabeza del hogar, el sacerdote en la casa,
cómo empezar a corregir a sus hijos desde pequeños, cómo enseñarles a los niños desde pequeños en casa el temor de Dios, cómo enseñarles a los niños la palabra de Dios, enseñarles a amar las escrituras, a amar la revelación, a pasar tiempo en la presencia de Dios, a conocer al Creador de sus vidas, enseñarle a los hijos con la palabra de Dios, mis hermanos, a conocer al Padre Celestial, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a vivir una relación con Él, una vida de intimidad con Él, una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Enseñar a los hijos a posicionarse en el lugar correcto, en la relación correcta con el Padre Celestial para que tengan temor de Él. Este es un tiempo maravilloso, mis hermanos, para que nosotros aprendamos a poner por práctica lo que vamos conociendo. No se trata solamente de leer la Biblia y conocer las historias de la Biblia como una información más. Es necesario que pongamos en práctica lo que vamos leyendo. Es necesario que lo que vamos conociendo lo vayamos accionando, que levantemos nuestro sacerdocio en los hogares, que levantemos el sacerdocio en el hogar, el hombre, la cabeza de hogar, el papá, que enseña a los hijos la palabra de Dios y a temer a Dios. Es necesario que en este tiempo nos levantemos para orar y levantar el sacerdocio dentro de los hogares. Nos es necesario levantar el sacerdocio dentro de los hogares, un sacerdocio temeroso de Dios, un sacerdocio que conozca a Dios, un sacerdocio, mis hermanos, que ame a Dios, que ame su palabra, que ame sus instrucciones, sus mandatos, un sacerdocio que se someta completamente a la voluntad del Padre, un sacerdocio que ame la obediencia, que ame enseñar la obediencia a otro, un sacerdocio verdadero, un sacerdocio genuino, porque para eso tenemos el ejemplo de nuestro verdadero sacerdocio, que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, mis hermanos, y Jesús y nosotros somos uno solo en Él. Jesús habita en nosotros, nosotros somos su tabernáculo, nosotros somos su casa, nosotros somos su templo, somos la morada del Espíritu Santo de Dios. En Jesús nosotros nos hacemos uno solo con Dios. Y de esa manera podemos representar ese sacerdocio aquí en este planeta Tierra. Tenemos el sumo sacerdocio de Jesús en nosotros para que lo representemos de la manera correcta. Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotros en Él nos convertimos en esos sacerdotes, mis hermanos, que sabemos representar la justicia de Dios aquí en este planeta, que lo podemos representar a Él dignamente en este planeta Tierra, donde nos convertimos en sus sacerdotes, mis hermanos, no solamente reyes, también en sacerdotes que podemos enseñar la palabra de Dios con denuedo, pero también, mis hermanos, con temor de Dios, que podemos enseñar no solamente a nuestros hijos en casa, sino enseñar a todas las personas la palabra de Dios con temor de Dios, a hablar la verdad, sin mezcla, sin contaminación, a hablar la verdad, enseñar la verdad. Eso es sacerdocio, mis hermanos, representar a Dios, representarlo a Él, no solamente como reyes, sino también como sacerdotes, mis hermanos, que ministramos la presencia de Dios, que somos portadores de la gloria de Dios, porque ya tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que somos portadores de su gloria, de su verdad, mis hermanos, de su palabra, como sacerdotes, levantarnos en este tiempo para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a temer a Dios, a obedecer a Dios, a honrar a Dios, a que ellos sean también sacerdotes para Dios, que lo muestren, que lo representen, mis hermanos, que nuestras generaciones, aún todavía a su corta edad, les podamos enseñar el temor de Dios, a caminar en el temor de Dios, en obediencia, a amar todo lo que Dios ama y a aborrecer de igual manera lo que Dios aborrece. Este es el tiempo maravilloso para levantar el sacerdocio en los hogares, porque Dios nos está haciendo el llamado, mis hermanos, a que levantemos el sacerdocio
dentro de los hogares, el sacerdocio de Cristo en cada uno de nosotros. Necesitamos levantar el sacerdocio dentro de los hogares, así como se levanta el gobierno también de Jesús en nosotros. Nos levantamos como gobernantes bajo el señorío de Jesús, pero también bajo el sacerdocio de Jesús, para que podamos tener casas de reino, familias de reino, embajadas de reino, que nuestros hogares sean hogares de reino, porque tenemos familias de reino, que no solamente gobernamos bajo el señorío de Jesús, sino también que lo representamos como sacerdotes del Dios Altísimo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.